Buenos días, mis hermanos en Cristo. Yo soy el hermano Potón Bebado. Seguimos con nuestro devocional a través de la Biblia. Hoy nos corresponde estudiar Deuteronomio capítulo 9. El libro de Deuteronomio es el segundo libro donde Moisés está escribiendo acerca de la ley, acerca de lo que ha pasado con el pueblo de Israel en el desierto hasta la entrada, hasta el punto de atravesar con el mar Jordán o el río Jordán para la conquista de la tierra prometida. Y sabemos que este libro es el quinto libro escrito por Moisés, y ese libro nos habla, hace un recuento a la nueva generación que nacieron en desierto, de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y en ese libro Moisés relata lo que Dios ha hecho, lo que el pueblo ha hecho, su rebeldía y cómo Dios en su misericordia le ha preservado, lo ha guardado, y la consecuencia de los pecados del pueblo de Israel. Pero aún así Dios llevó al pueblo al punto que están, que es frente al río Jordán, preparándolos para ir a conquistar la tierra prometida. Le puse por título a este capítulo lo siguiente: el alcance de una oración intercesora. Este capítulo hace parte de los primeros discursos de Moisés al pueblo. Y en el discurso Moisés resalta la rebeldía del pueblo y lo que Dios determinó hacer contra el pueblo a causa de su rebeldía, y cómo Moisés rogó a Dios a favor del pueblo, y Dios tuvo misericordia y no hizo lo que quiso hacer. Corrigió, sí, no hizo lo que quiso hacer cuando el pueblo se ponía en rebeldía contra él. Dios había determinado eliminarlo, ese pueblo, completamente, pero la oración, la intercesión de Moisés ha hecho que Dios permitió que de ese pueblo rebelde naciera una nación, una generación que es la que está recibiendo ese libro, ese mandato, esas leyes, es la que conquistó la tierra prometida. Bosqueo rápidamente. Desde el versículo 1 a 7, vamos a ver que la bondad de Dios hacia nosotros no es por nuestra justicia. Desde el versículo 8 a 17, vemos la rebeldía del pueblo en Horeb, donde edificaron una estatua, un becerro de oro, como su Dios que le sacó de Egipto. Desde el versículo 18 a 21, vemos que Moisés intercede a favor del pueblo por su pecado, y también a favor de Aarón, que se dejó llevar por el pueblo para caer en ese pecado de idolatría. Desde el versículo 22 a 24, Moisés toca otra rebeldía del pueblo, la rebeldía del pueblo en Cades Barnea. Luego se oponía a no entrar en la tierra prometida. Se oponía a avanzar cuando Dios le decía avance. Una rebeldía contra Dios en Cades Barnea. Y Dios determinó entonces dispersarlos. Dios determinó que el pueblo sea, esa generación muera en el desierto, y así fue. Sin embargo, Moisés oró, intercedió a favor del pueblo, y la intercesión de Moisés ha hecho que muchas vidas han sido preservadas, y que en ese punto que están se había levantado una generación preparada para la conquista. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Eh, Versículo 1 adelante, dice así, de la primera parte del bosquejo, dice así: Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas,
más poderosa que tú, ciudades grandes y amurallada hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tiene tú conocimientos, oye decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirá enseguida, como Jehová te ha dicho. No piensas en tu corazón cuando Jehová tu Dios las haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esta nación Jehová las arroja de delante de ti, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones. Jehová, tu Dios, las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Acuérdate, no olvide que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebelde a Jehová. Muy interesante que Pedro deja claro eso, que el favor de Dios hacia nosotros, lo que Dios hace a nuestro favor, no es por nuestra justicia, aunque tengamos buenas acciones delante de Dios, no podemos jactarnos, pensar que yo sí logré porque yo soy justo, yo sí logré porque yo hago tal cosa. No. Dios quiere dejar claro a esa generación, no fue la generación rebelde que se quedó postrado en el desierto, sus padres, sus abuelos se quedaron en el desierto, pero Dios sabe que, o Dios quiere dejarlo saber que su justicia no es suficiente para poder ellos alcanzar el favor de Dios. Dios lo hace, Dios hace bien hacia nosotros por su misericordia, por su favor, por lo que Él quiere hacer. Por tanto, no podemos jactarnos y pensar que Dios es bueno para conmigo porque yo soy bueno. No es así. Ese es un principio bíblico que debo entender y Dios quiere hacer entender al pueblo en esa parte. Versículo 8, 17, vamos a algunos versículos. Vemos que Moisés empezó a contarles, Moisés empezó a decir al pueblo, a hacer ver al pueblo la rebeldía de su corazón. No solamente decir que eres rebelde, sino hacerte ver que eres rebelde, porque eso trae arrepentimiento. Eso trae que la persona pueda eh, interiorizar el mensaje que está recibiendo de parte de Moisés. Y Moisés le lleva a Horeb. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Ahí Moisés le hace ver a ellos la primera vez que se rebelaron contra Dios. Es cuando Dios está entregando la tabla de la ley al pueblo, ese momento de 40 días y noches de ausencia de Moisés. El pueblo ya se erigió eh, un becerro de oro como su Dios. Decía que ese es Jehová que lo sacó de Egipto. Ese fue algo duro. Dios determinó ejecutar, matar a todo el pueblo, eliminarlo de la faz de la tierra y levantar una nueva nación para Moisés. ¿Pero qué hizo Moisés? Versículo 18.
Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todos vuestros pecados que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Moisés aquí fue un hombre intercesor, que tomó 40 días, 40 noches sin comer, sin beber, para orar por el pueblo, porque Dios determinó eliminar la nación completa. Y eso hizo que la furor de Dios y la ira de Dios fue apaciguado. Sin embargo, Dios castigó los que llevó al pueblo a pecar contra él. Lo que llevó al pueblo contra él se resistieron a la reprensión de Moisés y fueron muertos con sus imágenes, con sus becerros de oro. Pero la oración intercesora de Moisés apaciguó la ira de Dios y permitió que Dios no eliminara el pueblo. Pero esa obra intercesora fue una obra de ayuno y oración de 40 días y 40 noches. El Señor tuvo misericordia viendo la oración de Moisés, el alcance de una oración intercesora, a favor de la nación, a favor de las personas. Dios puede hacer cualquier cosa a favor de nosotros si alguien intercede a favor de nosotros. Moisés le hablé de otras rebelión en el versículo 22 a 24. Vamos a leerlo. También en Tavera, en Masa y en Kibroc, Ataba provocáis de la ira a Jehová. Cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado. También tuviste rebelde, también fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedeciste a su voz. Rebelde habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Interesante eso, Moisés le muestra de nuevo. E incluso cuando Dios le dice a ellos: entren, posee la tierra prometida, tome la bendición. E incluso cuando Dios le estaba entregando a ellos la bendición, siguieron siendo rebeldes contra Dios. Tremendo. Dios dice: mire, entre, posee. Y sigue siendo rebelde contra Dios, incluso cuando Dios le entregaba en bandeja de plato la bendición. Siguieron siendo rebeldes contra Dios, desobedeciendo a Dios. Y Dios determinó castigarlo. Y de nuevo vemos a Moisés tomando 40 días, 40 noches, orando por Israel. Esto lo vemos en versículos 25, 28, 29. Moisés tomó de nuevo tiempo, espacio, ayuno y oración para orar por el pueblo, porque no quiere que el pueblo no disfrute la bendición de Dios, no disfrute de la promesa que Dios ha hecho a la descendencia de Isaac, de Abraham y de Jacob. Muy hermoso eso. Vemos ahí, amado hermano, el corazón de un hombre intercesor que hace sacrificio para que las personas que están fallando contra Dios no sean eliminadas, sean corregidas, sí, pero no sean eliminadas, y que la corrección de Dios traiga arrepentimiento en sus vidas y que ellos puedan ser obedientes a Dios para proveer la bendición de Dios. Aquí vemos Moisés recordando esto a la nueva generación, preparando sus corazones de no ser rebelde contra Dios, de ser rebelde a los mandamientos de Dios. Y le hace ver a ellos: vosotros van a conquistar, van a poseer la tierra de ellos, no porque ustedes han sido justo que ellos,
No, es porque Dios está haciendo su justicia, aplicando su justicia contra esas naciones perversas, no por sus buenas obras, por su justicia que Dios le está entregando a esa nación. No se ponga orgulloso, arrogante, sino es por la justicia de Dios que vosotros están alcanzando la promesa que Dios ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender la verdad. Ayúdanos, Señor Dios, a estar en tu palabra. Limpia nuestros corazones, Señor Dios. Por favor, Señor, no queremos, Señor Dios, jactarnos de las cosas que hacemos en tu casa y pensar que merecemos algo de ti, Señor. Entender que, Señor, lo que tú haces en nuestra vida, tu bondad hacia nosotros, es por tu justicia, no por otras justicias, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a entender la verdad, Señor Dios. No queremos ser hombres, mujeres rebeldes a ti. Hombres, sino queremos ser hombres o mujeres obedientes a tu palabra, temeroso a ti y que te sirven. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.